Bueno, primero que todo vamos a dar una breve definición sobre qué es el ruido. Este es un sonido o elemento necesario en la vida diaria de cada persona. Posiblemente se considera agradable o desagradable según la situación o experiencia que esté atravesando cada individuo. Este entorno que elegimos es un entorno en el cual se basa en actividades de trabajo de ornamentación y de construcción. En este entorno se encontraron ruidos de distintos elementos de trabajo, como una pulidora, un taladro y una planta de concreto. Sus mediciones en decibelios fueron entre 90 y 100. Esos elementos son de uso constante, ya que pertenecen a una actividad diaria de trabajo. Bueno, primero que Fuentes todo vamos a dar generadoras. una En breve el taller de definición sobre qué es el ornamentación ruido. logramos evidenciar que se trabaja Este con es un un taladro sonido o eléctrico elemento y una necesario en pulidora. la vida diaria En de la cada construcción persona. evidenciamos el Posiblemente se trabajo con una considera máquina agradable o mezcladora de cemento desagradable según la mixer. situación o Los controles de experiencia que esté mitigación. atravesando No cada exceder de las individuo. 8 horas permitidas ya que los valores del ruido son bastante altos. El manejo de los elementos de protección personal adecuados, ya sean orejeras, premoldeados, tapones desechables u entre otros. Tener en cuenta las pausas activas y el aislamiento de las máquinas con altos niveles de ruido a otra área. Bueno, primero El que todo instrumento vamos a de dar una breve medición para definición sobre qué es el determinar el ruido. impacto que Este utilizamos es un sonido o fue elemento la aplicación necesario en del la vida sonómetro. diaria de cada Las persona. unidades de medida Posiblemente con se la considera pulidora agradable o fueron 90 desagradable según la decibeles con un situación o promedio de experiencia que 89.4. esté En el atravesando cada taladro fueron individuo. 90 decibeles con un promedio de 88.7 y en la planta de concreto fueron 100 decibeles con un promedio de 98.9. Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Resolución 1792 de 1990. Horas de exposición y decibeles. 8 horas 85 decibeles, 4 horas 90 decibeles, 2 horas 95 decibeles, 1 hora 100 decibeles, media hora 105 decibeles, un cuarto de hora 110 decibeles, un octavo de hora 115 decibeles. La normatividad que se puede aplicar en este caso es la resolución 1792, la cual es la que adopta los valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido. Existen normas legales dictadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Salud que establecen valores límites permisibles para la exposición al ruido. Que dichas normas difieren entre sí en cuanto a los valores establecidos para los límites del ruido de lugares de trabajo. Se hace necesario contar con valores y límites permisibles unificados por una correcta aplicación en todo territorio nacional, con el objeto de garantizar una verdadera protección a la salud de los trabajadores. Efectos en la salud por exposición al ruido. Se encuentran los efectos auditivos y los efectos no auditivos. Los efectos auditivos son recuperables cuando un ruido intenso cesa, pero con el tiempo pueden llegar a hacerse irreversibles convirtiéndose en sordera. Esta sordera es de percepción y simetría, lo que significa que afecta a ambos oídos con idéntica intensidad. Los efectos no auditivos es el ruido que no solo afecta a nuestros oídos, sino que también pueden afectar a nuestro organismo y bastan desde 50 a 60 decibeles para que existan enfermedades asociadas al estímulo sonoro. Pero cuando pasan a 95 y 105 decibeles pueden producir las siguientes afecciones. Afección en el riesgo cerebral, alteraciones en la coordinación del sistema nervioso central, alteraciones en el proceso digestivo, cólicos y trastornos intestinales, aumento de la tensión muscular y presión arterial y cambios de pulso en el electroencefalograma. Esto nos indica que el trabajador no puede estar más de 4 horas expuesto a este ruido, según los límites permisibles para la exposición al ruido. La primera problemática que encontramos fue que los trabajadores hacían uso de las herramientas de trabajo sin los elementos de protección auditivos. Procedimos con el sonómetro a medir los decibeles y nos dio un promedio de 90 decibeles.
La solución a esta problemática sería concientizar a los trabajadores del peligro que están expuestos si no usan los elementos de protección personal auditivos. Esto se puede realizar mediante conferencias, talleres, entre otros, y actividades lúdicas que concienticen a los trabajadores para el buen uso de los elementos de protección personal auditivos. En la obra de construcción encontramos la problemática que la mixer producía un ruido con una proporción de 100 decibeles. Esto nos proporciona que los trabajadores no podrán estar expuestos a más de una hora de trabajo, según los límites permisibles para la exposición al ruido. Una de las problemáticas que también se ha identificado es en el uso de la pulidora, el cual nos dio una medida con el sonómetro de 90 decibeles con un promedio de 89.4. La problemática identificada es el nivel de exposición a través del proceso de corte del material sin elementos de protección personal, como tapaoídos o orejeras. También se identificó la problemática que es a través de las fuertes vibraciones y el alto nivel de exposición que ocasiona utilizar el taladro. Este nivel de exposición es de 90 decibeles con un promedio de 88.7. Este promedio es muy alto y los valores límites permisibles es de 4 horas que este trabajador puede estar expuesto a este ruido, y esto puede generar unos grandes efectos negativos en la salud de los trabajadores, incluyendo sordera, incluyendo pérdida auditiva temporal o permanente. También puede ocasionar ruptura del tímpano, estrés, entre otras. La estrategia y las medidas de prevención para evitar estos accidentes o estas enfermedades laborales. Uno es que se debe diseñar e implementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, el mantenimiento planeado, o sea, el motor de las herramientas como la pulidora y el taladro, el mantenimiento correctivo cada vez que el equipo presente fallas. El mantenimiento debe ser realizado por el fabricante o personal capacitado para realizarlo, y sobre todo se debe realizar este mantenimiento con el equipo desenergizado. Y por último, una de las estrategias de prevención y mitigación a estos riesgos a exposición al ruido es el uso de los elementos de protección personal. Les voy a mencionar uno de los métodos de prevención para mitigar estos efectos en la salud, que es el uso de la protección auditiva, el mantenimiento adecuado a estas herramientas, el uso de guantes antivibración, materiales aislantes de la vibración en las empuñaduras, el uso de las herramientas con mangos auxiliares o doble mango, y estas serían como las estrategias de prevención para mitigar estos posibles riesgos que se encuentran expuestos estos trabajadores al momento de realizar sus actividades.